Imagina un instante de calma absoluta, donde cada músculo, cada respiración y cada latido del corazón se sienten en armonía perfecta. Esa sensación de paz, aunque efímera, es el reflejo de un cuerpo que sabe comunicarse y de una mente que aprende a escuchar. Pero, ¿qué sucede cuando ignoramos esas señales silenciosas que nuestro cuerpo nos envía diariamente? Desde tiempos antiguos, los sabios de civilizaciones como la China o la India observaban cuidadosamente el cuerpo humano. En 1300 años antes de nuestra era, los antiguos médicos chinos ya afirmaban que las emociones podían manifestarse en órganos específicos, la ira en el hígado, la ansiedad en los pulmones, la tristeza en el corazón. Incluso Hipócrates, en la Grecia clásica, advertía que la salud del cuerpo y la mente estaban intrínsecamente ligadas, y que solo escuchando nuestras señales internas se podía evitar el desequilibrio. Hoy, en un mundo saturado de estímulos y obligaciones, muchas personas viven desconectadas de sus propias señales corporales. Dolores de cabeza recurrentes, tensión en los hombros, fatiga inexplicable, son advertencias silenciosas que el cuerpo envía, gritos suaves que imploran ser escuchados. La historia de la humanidad nos recuerda que este desajuste no es moderno. Incluso durante la Revolución Industrial, médicos y trabajadores reportaban estrés, agotamiento y enfermedades derivadas de la presión constante y la falta de conexión con su propio cuerpo. Pero reconocer estas señales no es simplemente notar dolor o cansancio. Es observar el ritmo de la respiración, la sensación de tensión en los músculos, los latidos del corazón frente a situaciones de ansiedad. Es aprender a identificar cuando la mente está acelerada y cuando el cuerpo nos pide una pausa. Cada pequeño gesto de conciencia es un paso hacia la prevención del estrés y el bienestar mental. En los próximos episodios, descubriremos cómo escuchar estas señales de manera consciente, cómo interpretar lo que el cuerpo nos comunica y cómo transformar esas advertencias en hábitos de paz mental duradera. Porque la clave no está en evitar el estrés, sino en reconocerlo y responder con atención plena antes de que se convierta en un problema mayor. Pero, ¿qué sucede cuando las señales son tan sutiles que casi las ignoramos? La respuesta es más profunda de lo que imaginas, y está más cerca de ti de lo que crees. A lo largo de la vida, el cuerpo humano se convierte en un testigo silencioso de nuestra historia personal. Desde la infancia, cada emoción, cada preocupación y cada desafío deja una huella. Los niños que crecen en entornos tensos desarrollan patrones de respiración más cortos, hombros encorvados y corazones acelerados ante estímulos simples, como si el cuerpo aprendiera a anticipar el peligro. Históricamente, estas respuestas no eran casuales. En 1785, durante la primera revolución industrial, los trabajadores urbanos enfrentaban jornadas extensas y condiciones extremas de trabajo. Médicos de la época ya describían síntomas de agotamiento, ansiedad y desórdenes digestivos, fenómenos que hoy comprendemos como manifestaciones físicas del estrés crónico. El cuerpo, una vez más, hablaba, y pocos escuchaban. Cada etapa de la vida trae consigo nuevas señales que merecen atención. La adolescencia, con sus cambios hormonales y emocionales, genera palpitaciones inesperadas, fatiga mental y tensión muscular. La adultez, cargada de responsabilidades, a menudo se refleja en dolores de espalda, rigidez en el cuello y migrañas recurrentes. Y la madurez, con sus pérdidas y logros, deja cicatrices en el ritmo cardíaco, en la respiración y en la postura. Escuchar al cuerpo requiere detenerse y observar con detalle. La tensión en la mandíbula mientras pensamos demasiado, el aumento de la frecuencia cardíaca frente a una preocupación cotidiana, el peso en los hombros tras un día largo, cada señal es un mensaje que la mente, distraída por la rutina, suele pasar por alto. Pero esta conciencia no es innata, se aprende. Técnicas de respiración profunda, pausas conscientes durante la jornada y atención plena a cada sensación física permiten interpretar estos mensajes antes de que se transformen en enfermedades crónicas. La ciencia moderna lo confirma, reconocer y responder a las señales del cuerpo reduce significativamente los niveles de cortisol, estabiliza la presión arterial y genera un estado de equilibrio interno. Sin embargo, existe un desafío: muchas veces, estas señales son sutiles, casi imperceptibles. La pregunta que surge es,
¿Cómo podemos entrenar la percepción para distinguir entre un simple cansancio y una advertencia real de nuestro cuerpo? Lo descubriremos en los próximos episodios, donde aprenderemos a descifrar estos mensajes con claridad y transformar cada aviso en una oportunidad para la paz mental. Y mientras exploramos estas pistas silenciosas, surge una inquietante pregunta: ¿qué sucede cuando ignoramos estas advertencias durante años, hasta que el cuerpo ya no puede hablar en susurros? A medida que la vida avanza, el cuerpo comienza a mostrar señales más claras de conflicto interno. Lo que antes era un dolor pasajero, una tensión ocasional o un suspiro reprimido, se convierte en un patrón recurrente: insomnio, palpitaciones, irritabilidad, fatiga crónica. Cada síntoma es un grito silencioso que refleja un desequilibrio entre lo que el cuerpo necesita y lo que la mente le exige. En el siglo XIX, con la expansión de las ciudades y el acelerado ritmo industrial, los médicos comenzaron a documentar casos de agotamiento nervioso, precursor del estrés moderno. Trabajadores, soldados y estudiantes mostraban síntomas que la ciencia de la época apenas empezaba a comprender: sudoración excesiva, dolores de cabeza persistentes, ansiedad constante. El cuerpo humano, siempre fiel, estaba señalando su límite. Los conflictos no solo se presentan en la salud física. La mente, saturada de responsabilidades y expectativas, genera un círculo vicioso. La tensión mental produce rigidez corporal, y esta rigidez envía señales que refuerzan la preocupación. Sin intervención, el estrés se instala silenciosamente, transformando cada día en un desafío invisible. Pero no todo está perdido. Los primeros logros aparecen cuando la atención plena se convierte en hábito. Aprender a reconocer los patrones de tensión, detenerse un momento para respirar conscientemente o estirar el cuerpo con suavidad son prácticas que, desde tiempos antiguos, han demostrado su efectividad. En la Grecia clásica, médicos y filósofos ya recomendaban ejercicios de respiración y movimiento consciente para equilibrar la mente y el cuerpo. Incluso prácticas orientales, milenios antiguas, como el yoga y la meditación, enseñaban que cada músculo, cada latido y cada pensamiento forman un lenguaje que se puede aprender a escuchar. La verdadera transformación ocurre cuando estas señales, antes ignoradas, se convierten en guías. Cada aviso del cuerpo se interpreta no como un obstáculo, sino como un maestro silencioso. Los logros no son espectaculares, no se miden en premios ni reconocimientos, sino en momentos de claridad, en la capacidad de detenerse antes de que el estrés se apodere, en la sensación de que el cuerpo y la mente trabajan juntos y no en conflicto. Pero el camino es delicado. Ignorar estas señales por demasiado tiempo puede conducir a crisis profundas, momentos donde el cuerpo obliga a detenerse de manera abrupta. ¿Cómo reconocer los límites antes de que sea demasiado tarde? Esa será la pregunta central que exploraremos en el próximo episodio, donde la tensión alcanzará su punto crítico y las primeras estrategias de autocuidado se presentarán como la luz en medio de la oscuridad. En algún momento de la vida, la acumulación de señales ignoradas alcanza un punto crítico. Dolores persistentes, insomnio que parece interminable, ansiedad que se instala sin razón aparente, el cuerpo deja de susurrar y comienza a gritar. Es en estos momentos de crisis donde la conciencia se ve obligada a despertar. Históricamente, esta situación no es nueva. A mediados del siglo XX, psicólogos y médicos comenzaron a reconocer el síndrome de agotamiento como resultado de años de ignorar los límites naturales del cuerpo. Personas que trabajaban sin pausas, que reprimían emociones y que no escuchaban sus señales físicas, caían en estados de fatiga crónica y ansiedad severa. Era una lección que la humanidad había experimentado desde la Revolución Industrial: la desconexión con el propio cuerpo tiene un costo alto y tangible. Sin embargo, en medio de la crisis surge la posibilidad de cambio. Reconocer los primeros signos de agotamiento se convierte en un acto de coraje. Sentir la tensión en los hombros y detenerse para respirar, notar la aceleración del corazón y buscar un momento de calma, observar el cansancio mental y permitir un descanso consciente, estos pequeños actos son el inicio de la transformación. El cuerpo, que durante tanto tiempo sufrió en silencio, ahora se convierte en un aliado. Cada dolor, cada molestia, cada latido acelerado es un mensaje que guía hacia la acción consciente.
Cultivar la atención plena en estos momentos críticos no solo alivia los síntomas, sino que también enseña a prevenir futuras crisis. Las técnicas de respiración profunda, los estiramientos conscientes y la meditación breve pero frecuente se convierten en herramientas poderosas para reconectar mente y cuerpo. Pero existe un desafío: el aprendizaje no ocurre de manera inmediata. La mente tiende a subestimar la importancia de estas señales, a ignorarlas nuevamente en medio del caos diario. La pregunta que queda abierta es clara y perturbadora: ¿cómo transformar la crisis en una oportunidad de cambio real y duradero, antes de que el estrés vuelva a dominar? En el próximo episodio descubriremos las estrategias prácticas y los hábitos que permiten escuchar al cuerpo de manera constante, evitando que las crisis se repitan y construyendo una paz mental sostenible. Después de la crisis, comienza un camino de aprendizaje consciente. Cada gesto, cada respiración y cada pausa se convierte en una oportunidad para reconectar con el cuerpo y, a través de él, con la mente. Los hábitos que antes parecían simples cobran un significado profundo: caminar despacio por la mañana, beber agua con atención, notar cómo se siente la postura al sentarse, detenerse unos segundos para respirar plenamente. En la historia reciente, expertos en salud y psicología han confirmado que estas prácticas no son superficiales. Estudios realizados desde la década de 1980 muestran que dedicar solo 5 minutos diarios a la atención plena reduce significativamente los niveles de cortisol y estabiliza la presión arterial. El cuerpo, acostumbrado a ignorar las señales, aprende a comunicarse de manera más clara y suave. El aprendizaje de estos hábitos no ocurre de manera automática. Requiere paciencia, observación y constancia. Al principio, la mente puede distraerse, la ansiedad, las preocupaciones y la rutina diaria buscan recuperar el control. Pero cada vez que la persona se detiene para escuchar, para notar la tensión en los hombros o la respiración acelerada, se fortalece la conexión entre cuerpo y mente. Es un entrenamiento silencioso, un diálogo que enseña a prevenir el estrés antes de que se manifieste físicamente. Historias de personas que implementaron estos hábitos muestran resultados sorprendentes. Trabajadores en ciudades agitadas, estudiantes bajo presión constante y padres con agendas saturadas encontraron que la simple acción de atender a las señales corporales les permitió reducir dolores de cabeza, mejorar la calidad del sueño y aumentar la claridad mental. Pequeños logros diarios, acumulados, se convierten en transformaciones profundas. Pero la verdadera maestría no está solo en los hábitos aislados. Es la combinación consciente de respiración, movimiento y observación de cada sensación física la que genera un estado de equilibrio. La pregunta que surge, sin embargo, es inevitable: ¿cómo mantener esta práctica constante en un mundo que exige rapidez, productividad y atención dividida? En el próximo episodio exploraremos cómo integrar estas técnicas de manera sostenible en la vida diaria, transformando la escucha del cuerpo en un estilo de vida que protege la paz mental y previene el estrés crónico. La verdadera transformación ocurre cuando la escucha del cuerpo deja de ser un acto ocasional y se convierte en un estilo de vida. No se trata solo de detenerse cuando hay tensión, sino de anticiparse, de reconocer los primeros indicios de estrés antes de que se acumulen. Cada gesto cotidiano puede ser una oportunidad para reforzar esta conexión: estirarse al despertar, notar la respiración durante la caminata, dedicar unos minutos a la conciencia plena antes de iniciar cualquier actividad. Desde una perspectiva histórica, esta integración consciente no es nueva. En 1950, expertos en psicología humanista comenzaron a enseñar que la atención al cuerpo y a las emociones podía prevenir enfermedades psicosomáticas. Durante las décadas siguientes, técnicas como la meditación, el yoga y la respiración consciente se popularizaron, demostrando que la armonía entre cuerpo y mente podía mantenerse incluso en entornos de alta presión. El equilibrio sostenible se alcanza cuando cada hábito se convierte en un aliado silencioso. Escuchar al cuerpo deja de ser una tarea consciente para convertirse en una segunda naturaleza. La postura se corrige automáticamente, la respiración se regula sin esfuerzo, la mente reconoce la fatiga y solicita una pausa antes de que el estrés se manifieste. Estos logros, aunque invisibles para quienes observan desde fuera, son monumentales para quien vive la experiencia. Sin embargo, el desafío permanece: el mundo moderno constantemente interrumpe la atención.
Alertas, reuniones, responsabilidades y demandas externas amenazan con romper el ritmo de la conciencia. Aquí es donde el verdadero poder de la escucha del cuerpo se revela. No es una práctica aislada, sino un refugio interno que permite responder al caos con calma, claridad y resiliencia. Pero surge una pregunta intrigante: ¿qué sucede cuando la conexión entre cuerpo y mente alcanza su máximo potencial? ¿Qué nuevas dimensiones de paz mental, creatividad y bienestar se abren cuando cada señal corporal es interpretada y respondida antes de que se convierta en estrés? En el próximo episodio exploraremos cómo estos logros se consolidan, mostrando casos concretos y estrategias avanzadas que llevan la atención plena a un nivel superior, convirtiendo la vida diaria en un proceso consciente y armonioso. A medida que la práctica de escuchar al cuerpo se profundiza, los resultados dejan de ser pequeños logros aislados y se transforman en un equilibrio integral. La persona ya no reacciona al estrés de manera automática, en cambio, anticipa, comprende y responde con calma. La tensión en los hombros desaparece antes de que se vuelva dolor crónico, la respiración regula naturalmente el ritmo cardíaco y la mente, aunque ocupada, permanece centrada y clara. Históricamente, culturas milenarias entendieron esta relación. Los monjes budistas del siglo XII practicaban la meditación como un puente entre cuerpo y mente, y los médicos taoístas de 1300 años atrás enseñaban que la observación diaria de las sensaciones físicas prevenía desequilibrios y enfermedades. Hoy, la ciencia moderna confirma estos principios. Quienes dedican tiempo a la atención plena y al autocuidado presentan menos ansiedad, mejor memoria y una resiliencia emocional superior. Los logros avanzados no son producto de la casualidad, sino de la constancia y la disciplina. La práctica diaria de la atención plena se convierte en un lenguaje íntimo con el cuerpo. Cada latido, cada contracción muscular, cada cambio en la respiración es entendido y respondido de manera consciente. La vida deja de ser una carrera constante y se transforma en una serie de momentos conscientes, en los que la mente y el cuerpo trabajan juntos, no en conflicto. Pero este nivel de armonía también revela una verdad profunda: el estrés no desaparece por completo, sino que se integra de manera saludable. Se convierte en una señal útil, un aliado silencioso que indica cuando es necesario ajustar el ritmo, descansar o reflexionar. Escuchar al cuerpo deja de ser un esfuerzo, y se transforma en un arte de vivir con claridad, serenidad y plenitud. Aún así, un misterio persiste: ¿cómo mantener esta conexión en medio de la complejidad absoluta de la vida moderna, cuando la presión externa intenta constantemente interrumpir la paz interna? Esa pregunta nos llevará al último episodio, donde descubriremos la síntesis final, la integración completa de la escucha del cuerpo, la mente y la paz mental duradera. Tras recorrer el camino de la escucha del cuerpo, se revela una verdad poderosa: cada señal ignorada, cada tensión pasada y cada respiración consciente forman parte de un lenguaje que solo quien presta atención puede comprender. La paz mental no es un estado lejano ni inalcanzable, es el resultado de la atención constante, de la práctica diaria y del respeto hacia las propias señales físicas y emocionales. Quienes han incorporado esta práctica descubren que la vida deja de ser una sucesión de urgencias y se transforma en un flujo consciente. La postura se corrige sin esfuerzo, la respiración se regula automáticamente y la mente se mantiene centrada incluso ante desafíos inesperados. Cada momento se convierte en una oportunidad para fortalecer la conexión entre cuerpo y mente, y cada sensación física se interpreta como una guía silenciosa hacia el bienestar. Los logros alcanzados son visibles y tangibles: menos ansiedad, mayor claridad mental, un sueño profundo y reparador, y la capacidad de responder al estrés con serenidad en lugar de reaccionar impulsivamente. Es un cambio que se siente en el cuerpo, se percibe en la mente y se refleja en la vida cotidiana. Sin embargo, esta armonía no surge por accidente. Requiere constancia, disciplina y un compromiso sincero con uno mismo. La integración de hábitos conscientes, respiración atenta y observación de cada señal corporal transforman no solo la salud física y mental, sino también la manera en que se vive el mundo. Cada latido, cada movimiento, cada pausa se convierte en un recordatorio de que escuchar al cuerpo es escuchar la vida misma. Y así, al reconocer y responder a las señales del cuerpo, se alcanza una paz mental duradera, un refugio interno que permanece incluso frente al caos exterior. La invitación final es clara:
Continúa este camino de atención plena, respeta tus señales internas y permite que tu cuerpo y mente trabajen en armonía. Si has aprendido algo valioso en esta serie, suscríbete al canal y da like para seguir explorando juntos el arte de vivir con serenidad y conciencia. Tu viaje hacia la paz mental apenas comienza, y cada paso consciente te acerca más a un equilibrio auténtico y duradero.